Buenas tardes, entrevista a mayores. ¿Nos podría ayudar con sus dos nombres, sus dos apellidos? Cosme Intriago Miriam Eulalia. ¿Quién entrevista? Josué Vélez. Karina Vélez, María Mero. Victoria Citarriaga. Y Marco Mera. ¿Nos podría contar? ¿Usted nació aquí? Sí. Aquí, en San Jacinto. O sea, como le explico, o sea, nosotros vivíamos en la finca, quien dice para adentro. Claro. Y ahí papá vino haciendo casa, fue aquí ya en la finca de aquí abajo, cuando ya él era más veterano. ¿Y Y cómo ya, y sí, ya compramos, yo hice mi vida, ya hice aquí, compré este trozo es comprado. Claro. Disculpe, ¿y cómo se llamaba el lugar donde vivía antes? Y en ese tiempo no había, No había nombre. no, para la finca nunca hubo nombre, Claro. no. Sí. Díganos, ¿usted tiene hermanos? Bastante. ¿Cuántos son? Papá tuvo 3 mujeres. ¿Tres mujeres? Y todas tuvo hijos. Tengo muchos hermanos. Claro. ¿Nos podría mencionar algunos de los nombres de ellos? Los 6 de mi mamá. Ya. Ayúdenos con los nombres. El mayor llama Eberto Antonio Guzmín Figueroa. El otro llama José Idilio Guzmán Figueroa. El otro es Onésimo Eurípides Guzmán Figueroa. El otro es Hernán Filamir Guzmán Figueroa. Y mi hermanita, la que está en la foto, llamaba Nela Elisa. ¿Y ustedes se criaron todos juntos? Y yo me llamo, como le dije. Sí. Sí. O sea, todos nos criamos en la finca. En la finca. Sí. Pero todos juntos ahí. Cuéntenos más o menos de cuál era la rutina que ustedes hacían diariamente. O sea, ¿qué hacían al despertarse? Bueno, los varones siempre es a la finca. Que hacer a arrear los chanchos, que a gritar los chanchos, que a ver el cacao, que a ver el verde. Y yo siempre, como fuera niña niñada, pues solo en casa, haciendo lo que es recoger el huevo, ponerle agua a los pollos, todo eso. Y ahí, ¿nos podría dar el nombre de sus papás también? ¿De sus padres? Él se llama Antonio Eliodoro Cusme Intriago. ¿Y su mamá? Mi mamá llamaba Berta Berenice Figueroa Intriago. Y ahora que le pregunto de ellos, ¿nos podría decir cómo eran ellos con ustedes? O sea, ¿eran estrictos? O sea, mi mamá sí o sea, yo me crié con mi mamá en una forma que ella sí me daba a ponerme un chorro en este extremo, ya. Pero vuelta cuando él estaba, yo no me podía esta ropa. Yo no. Nunca usé una ropa a modelo. Yo siempre era larga, manga larga, todo largo. Porque él muy demasiado estricto. Él era demasiado celoso. Y hasta con mi mamá era así. Él le pegaba a mi mamá. Nosotros veíamos, pero no podíamos hacer nada. Claro. Y fue muy, o sea, viéndolo bien ahora, nosotros sí, a veces sí nos ponemos a ver, a pensar que la vida de nosotros fue dura, fue difícil, pero sin embargo nosotros lo agradecemos porque si también ellos no hubiesen sido mano dura, ¿qué hubiésemos nosotros, no? O en ese sentido nosotros no conocimos una fiesta. O sea, yo en mi caso yo no bailé en la vida de ellos. Yo no tuve, no tuve nada de eso. Ni pintura. Nosotros nos terminábamos primaria. O sea, yo no terminé, pero mis hermanos sí. Y yo sin zapatos, sin nada. Con mochilas de trapito. Claro. Así era la vida de nosotros. Y usted dice, Durísima. claro, y usted dice que bien estudió. ¿Hasta qué año usted Yo estudió? solo tuve hasta 4º grado porque ya no probado porque él me sacó de ahí. Es que él era estricto, pues él me dijo, dice, yo no soy tu alcahuete, dice, lo que tienes que ir a hacer es aprender a lavar, a cocinar, dice. Así me decía mi papá. Y ya, pues tenía que ir a hacer lo que él me decía, obediente. Así es la vida.
¿Y a ustedes también les castigaba así como les castigaba a su mamá? Como lógico, papá tenía bollero con esos cabos que antes habían, con eso nos daban, nos metían la cabeza, esta cabeza iba metida por aquí. Y daba golpe como no tiene idea. Sí, y aguántesela, porque no podíamos hacer nada, mi mamá tampoco meterse. Sí, Y por ejemplo, si se enteraba, el vecino. no, se enteraba de sus malas calificaciones o algo, era peor, Y ¿verdad? que es lógico, pues. Claro. Por ejemplo, él ya nos matriculaba, nos dejaba allá y lo que le decía era al profesor, lo que quiero que me les dice, me le deje los ojos que alcancen a llegar a la casa. Nada más. Y nosotros teníamos que descerebrarnos, nosotros teníamos que ver de dónde sacábamos una palabra que nos dejara, un párrafo que nos dejara, porque nosotros no teníamos un libro, una revista, nada. Nosotros no teníamos ayuda de nadie para poder estudiar. Yo fui incluso la única hija que mi papá a mí me pegaban porque yo no daba la lectura. Y él no era que iba a decir al profesor, no me le pegue, como ahora los padres se meten a decir, uy, es que lo denuncio. Mi papá antes más decía, dele, mire, para que aprendiera, me daba que le diera más todavía, mire, porque supuestamente pegar era aprender. Claro. Y digamos, en este tiempo de escuela, ustedes tenían fiestas de la escuela, ¿no? ¿O no? O sea, solamente había programas que el profesor García hacía. Claro. Ya él escogía su personal, el que hacía, el que podía. ¿Y qué tipo de programas hacían? Referente a qué. O sea, por ejemplo, la canción La Martina, hacían otros cantos que hacían ellos, que ellos programaban. Claro. ¿Y usted se acuerda de esa canción, La Martina? De que la escuchen, me la sé toda, pero ya después yo no me la sé. Sí, la canción La Martina, eso me acuerdo que hacían ese canto, esa presentación hacía. O sea, hasta cuando estuve yo en los primeros grados que el profesor García nos enseñó, porque ya después que ya tuve cuarto grado que ya me sacó y ya estuve con Bosco. Claro. Y díganos, ¿usted también tenía juegos con sus compañeros? ¿Algún juego que se acuerde? Casi no, oiga, yo casi no jugué en la escuela, casi no. No jugó casi. No. El temor, pues, porque todos le Claro. decían a mi papá, pues ya una cosa, ya, si hasta uno que estuviera enamorado, un amiguito que estuviera por ahí, ya todo era El papá. el chisme. Si cuando yo me enamoré del padre de mi hijo, mi hermano le vino a decir, me dio una garrotiza que no me volvió más a mandar a la escuela, porque ya le habían dicho que yo estaba enamorada. ¿Y usted qué edad más o menos tenía cuando fue a la escuela? Y tendría uno de 11, 12. Ahí recién iba. Claro, ahí esas fueron las edades que yo tenía, porque yo ya ahí me fui, pues ya de 13 años yo me tiré abajo. Mucho golpe, mucho maltrato. Ahí yo dije, o sea, yo salgo de mi casa diciendo en esta forma, o sea, voy a ver si arriesgo mi vida o volveré a llegar, o sea, sí. O sea, de llegar tal vez ya no, porque yo ya tal vez ya con eso ya no me recibían. Era por gusto. Yo me fui de 13 años, de 14 años, y a los 15 ya tuve la niña mayor que es ella. ¿Y qué se acuerda de su juventud? Y que solamente sacar cacao de la juventud mía y andar haciendo oficio. De gritarle a los pollos, a los chanchos. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo conquistaba en ese tiempo a la juventud? Yo, o sea, en ese tiempo la carta, el alcahuete. ¿Cómo se dice el alcahuete? Porque a mí me dejaban papelitos por ahí así, y si no llegaba alguien así como a dejar algo a mi mamá, porque mi papá tenía una astucia que usted no se imagina la astucia que tenía mi papá. Yo no sé qué tenía, algún imán que era para poder adivinar, y le llegaba a preguntar a mi mamá, y aquí tuvo alguien, ¿y quién tuvo aquí? ¿Y qué te trajo? Así vea. Así era mi papá.
una mente desarrollada, pero para las cosas. Y mi mamá tenía que decirle, porque si no, Le castigaba. sí. ¿Y usted qué hacía los fines de semana? Y yo con mis padres, yo solo en la casa. Yo ya cuando me metí con el papá de mis hijos, sí, ya comencé a salir. No me quería perdonar, pues cuando yo ya me fui no me perdonó, me tuvo haciéndolo, nosotros remontados por allá en la parte de la familia de él. Y ahí el viejito se encargaba, el papá de él se encargaba de venirle a hablarle y no le quería ceder. Como el tiempo en ese era el sumario, quería sumariarlo, meterlo preso. Imagínense, si era mi voluntad que ya me iba y él no quería entender. ¿Qué tiempo tuvo así, como esperando que Y ahí como 1 mes y medio estuvimos así, hasta que tuvimos que buscar padrino, pues ya se votó el papá de él a buscar el padrino y el padrino fue don Velázquez, con una hija. Y ahí ya hicimos una familia, todos nos fuimos y ahí fue que ya, pero tenía una lata de este vuelo, porque supuestamente él se crió en ese extremo, al golpe. Y ahí tuvo que hablar, pues el Pino Velázquez ya le comenzó a hablar y a meterle ya para que él entendiera. Pero les castigó cuando volvió. No, ahí no, porque ya ella se metió por el finado y ya un tío mío, la abuelita, ya comenzaron a hablarle a él pues, para que ya se diera cuenta de lo que no era lógico una multitud que me pegue. Y yo ya viendo ya que me iba a pegar, yo salía corriendo. El papá de mi hijo se tomó chata y media para poder subir arriba, porque él no quería subir, temía que le pegara también. Así es, la vida mía fue así. Yo en baile no anduve. Nunca me sacó a baile. ¿Y cuál era su lugar favorito? Y el baile. Pero ya con su esposo sí fue a baile. Claro, pues ya con él ya sí, pues ahí sí ya me sacaba a baile, hasta me mandaba con mi familia, con que fuera, con unas amistades. Él no fue celoso. Papá de mis hijos no fue celoso. Después fue que se puso así. Aprendió las costumbres de papá, pero ya no le permití yo. ¿Cuándo y cómo empezó a ganar dinero usted? Y yo nunca, o sea, cuando ya me quedé, que el papá de mi hijo me dejó, y ahí sí fui a trabajar a San Isidro. Trabajé en algunas partes en San Isidro. ¿De qué trabajaba? Yo, Sí. cuando en San Isidro. Yo me metí a trabajar en de Pepita Velasco, donde la señora Yolanda y donde de don Ari. Ahí anduve trabajando yo en esas partes, para darle el sustento a mis muchachos, porque ya me había quedado con 2 pequeños. O sea, estaba con ellos pequeños. ¿Y cuántos hijos tuvo usted? 5. Y en la alimentación y gastronomía. O sea, eso como casi poco, como antes, ya por decir, cuando poco se sufrió en la comida, porque había. O sea, papá en eso, en cambio, nunca se despreocupó en comida. ¿Cuáles eran las comidas así más comunes que antes hacían, que ya ahora casi no se ve? Porque antes yo digo que tenían como más ingenio para hacer, porque se inventaban comidas que ahora nosotros no hacemos. Claro. Mire, mi mamá tenía una costumbre que ella, si no había, nosotros no hacíamos el sembrío del tomate grande, y era el tomatillo, que se usa para el tamal. Mi mamá cogía un poco de una lavacarita y eso lo cogía, lo estripaba y lo hacía con maní, y eso le daba a los trabajadores. La papaya tierna, verde, la cogía, la hervía, le sacaba y la cogía y la machucaba machucadita. Esa era una comida que se la comía tranquilamente uno, porque ¿qué más quedaba con queso? Ya pasaba, porque mi papá sí tuvo ganado. Nunca faltó el suerito, que el quesito, bueno, ya. La menestra de maíz, que la yuca, todo eso. Nosotros comíamos puras comidas sanas.
Pero estos productos ustedes mismos los cosechaban. Claro, pues, claro, el tomatillo, ese era, Silvestre. sí, pues, no tenía nada que andarle viéndolo en químico, de nada, él se criaba en abundancia. Entonces ustedes tenían como huertos para tener todos estos productos. O sea, sí, mi papá tenía la finquita y él le metía de todo. ¿Ustedes ayudaban a ver estos sembríos o solo en la casa? Solo pasaba, en la casa no pasaba, y la papaya la sembraban, pues la papaya, el maní. ¿Y cuáles eran los dulces más tradicionales en esa época? Y nosotros, como le digo, en cuestión de juego, los muchachos que jugaban la bolicha, la pelota, y nosotros los tarros de atún eran los carros. Muñeca, no, nunca tuve muñeca yo. Nadie me regaló muñeca. Antes había harto oficio, porque la higuerilla, vaya peliguerilla, vaya... el oficio era en grande. Y esto también hacían los hombres y las mujeres. Y Los claro, sí, cuando tocaba tostar, por ejemplo, tostaban el café, vaya muela el café, vaya el maní se tuesta, vaya muela el maní. O sea, todo teníamos que hacer nosotros, ayudarle a mamá. Sacábamos ese jabón el prieto, el jabón en barrita, pelar ¿cómo es? El piñón. Por eso digo, nosotros no nos enfermábamos ahora del herpes que dice que llega en la piel, porque nosotros nos bañábamos ahora con esos jabones de lejía. No le hacían ni Y reacción. nada, ni se le caía el pelo, y ahorita mire que el mejor champú para el pelo, y nosotros nos bañábamos muy bien con el jabón de piñón, el jabón prieto, y aquí estamos. ¿Sí? Y un buen jabón. Con el jaboncillo se lavaba la ropa. El jaboncillo le sacamos el primer mugre. Y ahí cogíamos, le sacábamos ese mugre, le poníamos el almidón. Sí, era duro. La vida de antes era dura. Y era todo a mano. Y o sea, todo a mano, nada que lavadora. Y denle golpe a esa ropa con maceta, pum, pum, y nada de cepillo, sino que era con una tusa. Mire, nos limpiábamos con tusa. Ahora dígale a la gente que usted se limpiaba con tusa. Uy, yo no, dice. Mentira, así lo ocupamos. Sí, es verdad. Sí. Unos que otros los hemos ocupado, pero eso había. ¿Y el matrimonio en esos tiempos cómo era? Un matrimonio de... Y antes, la gente de antes, pues no había matrimonio. Nomás era que se unían. Pero por ejemplo sí había bastante respeto en la pareja, porque por Claro, ejemplo usted sí. se casaba con alguien, no podía decir a los 2 días ya me quiero separar, tenía que aguantar ahí. Sí, era un matrimonio muy respetuoso en ese tiempo. ¿Qué significa el matrimonio para usted? No me parece ser casada. Yo estoy casado con el papá de mi hijo. No me puedo divorciar. Ah, usted sí se casó. Sí, me hizo casar, mi papá no le dijo. Mi papá me hizo casar, pues, a las machas, pero me hizo casar. ¿Y cómo fue esa celebración? Solamente fue nomás al registro civil. Nada más. No hicieron fiesta. Nada. Sí. Eso fue lo que no hubo en el tiempo de antes, la fiesta, eso no. Claro que hacían fiesta de santo, de eso sí, pero ya fiesta de matrimonio, eso no. No había. Y por ejemplo, una vez que usted ya se casó, ¿a los cuántos años usted tuvo su primer hijo? A los 15, a los 15, una niña cuidaba a otra niña. Ella. Y Ella la mayor. ¿Y ahí cómo la tuvo? ¿Con partera o había ya hospitales? O sea, aquí para cuando me dio el estrago de ella, que me dio fue a matarme, fue el doctor Lozada.
Él me salvó la vida de ella. Y a ella también, porque era puro suero, yo no comía nada. Y ella en el invierno bravo, porque ella es en el 80. ¿A cuánto que nacía, negra? ¿Quién? ¿Usted? Yo soy el 3 de febrero de 1983. Sí, en el 83 en el invierno, pero qué bravo el invierno. Y el papá de ella, para poder salvar la vida de las dos, él se metió a la finca del doctor a trabajar para poder pagarle los sueros, porque eran todos los días suero. Y no comía nada. O sea, le hizo bastante efecto. Efecto, sí, con ella sí. Y que era tiernita, pues. Claro. Era muchachita, no, sí era flaquita. Ella tiene carne. Pero cuando yo era una niña. Déjate, princesa, de ser molitucho. Así. Yo cuando me fui, yo lloraba por mi mamá. Yo extrañaba hartísimo a mi mamá. Por lo que él le maltrataba, pues yo decía, la culpa ya voy a hacer que mi madre la maltrate, siga maltratando, por lo que tal vez ella diría la alcahueta, ella sabía y no me dijo. Pero no era así. No Y sé ustedes eran los mayores, ¿no? Es que yo nomás de hija mujer fui ella y de la pequeñita que está en la foto. Ella salió enfermita. Y ya de las otras mujeres que tuvo, sí tuvo más hijas, pero ya no era responsabilidad de él. Nada han hecho ella. Y antes eran bien creyentes. Claro, pues todo el mundo tenía en su esquina su lindo altar, era el rezo. Se hacían 2, 3 rezos en la noche, se daban tacitas de café con corvique, con mi hermanecito, para nosotros mismos comer ahí, porque ahí seguía la minga del oficio. Ahí era comiendo, pero pelando higuerillo o pelando piñón. Y a la vez también velaba. Y claro, ahí ya papá hacía el rezo y ya teníamos que rezar. Sí. En ese tiempo que yo viví, sí, rezábamos mucho. Porque como ahora dice, ya no hay el diablo, dije que antes decían, ya los diablos somos nosotros mismos. Imagínense que antes sí había la cosa mala. Sí. ¿A usted alguna vez le pasó algo? Mi hermano, ellos jugaban, era que ellos querían, era como, no querían ni dormir por jugar, porque ellos estaban en el deseo, porque papá no los hablaba. Y ellos jugaban en el patio de la casa. Y un día vienen ellos ya a las 6:00. Ahorita en la noche es día. Y antes era una oscuridad, pero que era oscuridad, oiga. Y le juro que mi hermano viene y se le rueda el balón así para abajo, una ladera. Oiga, y le cuento que no regresaba pues, con el balón. Yo sentada en la escalera y no regresaba mi hermano. Hasta que ya los muchachos vieron porque no llegaba con el balón. Y se escuchaba pues, una bullaranga que iba como enredado, como con hoja. Y ya cuando comenzaron ellos, los muchachos se arrodillaron, unos arriba, otros más abajo. Y comenzaron a ellos, como ya estaban adiestrados a rezar, pues le rezaban pues, para ver si volvía. Y ese animal como que más lo iba respondiendo más abajo, más para abajo. Y ahí ya mi mami ya la llamaron y ahí ya mi mami ya ella también sabía sus creencias. Y ahí ya lo fuimos a apañar abajo al fondo. Imagínense. Y ustedes vieron que era como un animal que lo Y llevaba. claro, nosotros lo sentíamos que él iba como enredado, como que él quería tal vez zafarse a traer el balón y eso como que lo detenía, como que más lo iba llevando. Y no subía pues. Es que no subía. Y nosotros era espera y no subía. Y ya pues mi mamá ya comenzó allá a bajarse y ya lo fuimos allá y todos a hacerle Le rezaron y ahí él le sí, dijo. ya lo fuimos a topar, pero abajo, más abajo ahí. Y el balón lo escondió. Al otro día se escondió, se veía el balón. Anoche no lo veíamos. Pues nosotros queríamos rescatar a mi hermano, pues. Ya que el balón que se pierda. Pero ya que llegue él, pues. Sí, antes sí, a nosotros sí nos pasó. Y ustedes también les hacían rezar el bendito. Claro, es que ese era el primero. Bendito, el credo. Dios te salve. Nosotros teníamos que rezarle algo para que como que esa cosa lo deje. Sí, porque ahí se reunían algunos, los primos,
Sí. Antes sí había eso. No se ve. No le he visto. Bueno, pues no se ve. Y señor, ¿nos podría decir si se acuerda cómo es la oración del bendito? No me acuerdo, pues. Yo no me la sé, la verdad. Siendo Es que sincero. ya, usted tiene que antes enseñarme más porque usted ha estado ya más en ¿cómo es? Y yendo a a los rezos. Y la verdad es que no mucho. Pero sí nos podría ayudar con el bendito. ¿O no se acuerda? Y el bendito no es bendito, alabado sea el Señor Santísimo, sacramento en el altar y María concebida sin mancha, sin pecado original, en el primer instante ser natural y por siempre amar. Amén. Así ha sido. Ujú. Claro. Es que ya la generación de nosotros nomás creo que no sabemos el Padre Nuestro El y Padre el Nuestro, Creo. Credo. Y el Ave María. Y la Ave María. Yo confieso. Claro. O sea, yo he escuchado que hablan del bendito, Sí. pero nunca Así el bendito. me lo han dicho. Y mire, es cortito. Ujú. Me parece como que si fuera una oración larga. Es larga. ¿Usted se acuerda de alguna leyenda o cuentos tradicionales? Bueno, yo los cuentos me los sé por motivo de que, o sea, un trabalengua, la adivinanza, porque yo ahora ya son descubiertos en los libros. Y como yo era la profesora de mi hijo, yo aprendí ahí los trabalenguas. No, podría decir un trabalengua. Peringo tiró mi cuaro. Peringo tiró mi cuaro. Paulito clavó un clavito. ¿Qué clavo clavó Paulito? ¿Con cuántas planchas plancha pancha? ¿Con cuántas planchas plancha pancha? ¿Alguna que se acuerde? ¿Y qué va? Me acuerdo del otro. Faltan dos. Como que el otro. ¿Usted conoce alguna creencia que decían? O sea, puede. Creencia, las creencias. O sea, por ejemplo, si decían que si venía una Valdivia por ahí, estaba por ahí, decían que se acercaba un muerto o que iba a haber un muerto, algo así. O un bebé. Ah, que cuando el gavilán cantaba y era que ya venía la cigüeña, era que decían, iba a dar a luz las mujeres. Y sí se daba así. Sí coincidía. Como yo todavía en ese tiempo pues, era una muchacha, no sé, pues, pero las mamás decían ese tema. Así decían. ¿Usted recuerda algún remedio natural que ustedes tomaban cuando se enfermaban? En el tiempo de antes era ¿cómo es? ¿Cómo que le llamaban ese remedio? ¿Cómo llamaba el remedio que nos tomábamos, Jesús? En el tiempo de antes, que nos daban ese remedio malísimo, ¿cómo que era? Que ya sabía pescado. Es el bacalao. Y había otro, el piperacina. ¿Para qué era ese remedio? Supuestamente el piperacina era para desparasitar. Y ese bacalao lo daban para los pulmones, decían que era para Claro, cuando tenían mucha gripe. Pero que eso sí que era malo. Y plantitas medicinales se usaban por Sí, ejemplo, cuando les dolía la eso sí, cabeza. pues. Por ejemplo, mi mamá tenía el tema de ella, que le dolía la cabeza, ella se cogía su hoja de almendra y ya la embarraba de cebo o de mentol y ya se la ponía calientita en la cabeza. Ya le quitaba. Y antes se usaba era el elixir, por ejemplo, para curar las heridas. Mi mamá lo que machacaba era el paico, el creso que le dicen ahorita, que es el específico. Ella hacía un poco de montes machacados y eso le ponía y con eso nos curaba las charras. Y el piñón, Con eso, cuando cuando teníamos heridas, o que se cortaran las bestias, que así, y mi mamá con eso curaba. Que por ejemplo las bestias se pelaban el espinazo, ella le ponía esas curitas.
hacía efecto. Y claro, le curaba. No que le ponían el cebo de la vaca derretido. Y ya iba el creso de ahí, las gotas de creso. Y eso todo le hacían un parche ahí. Ya. Y le ponían a las bestias y a nosotros también. No había que otro remedio de pastilla ni nada. Y así que otras plantitas utilizaban cuando estaban enfermos, por decir un vómito, una diarrea. Las aguas aromáticas que mi mamá tenía en el jardín de ella. El orégano o el orégano pequeño, cosas así. Pero siempre mi mamá, ella cuando ya veía, por ejemplo, yo era doloriente de barriga porque yo comía mucho guineo. A mí me trancaba la paico. El paico. Y todavía yo mi remedio es el paico. Yo no tomo pastillas para los bichos. Yo solo paico tomo. ¿Y tomaba y con eso le pasaba? Y con eso me pasaba. Así es la vida. A la que dure 100 años para haberme cuidado con tanta muerte. ¿Todavía lo hace? Yo sí, yo casi no le uso la pastilla. Yo casi remedio, yo solamente cuando me da gripe, porque ya me da una alergia. Y la alergia a mí, por ejemplo, ya el detergente, el cloro, todo eso a mí ya me hace mal. Eso ya me mandaron que, no sé con qué voy a lavar, tengo que buscar el piñón. Claro, tiene que buscar otro piñón. El piñón y las bolitas esas porque me hace daño. Pero yo después en otro remedio, así que yo tenga enfermedad, yo no tomo. Porque no me gusta. No me gustan las agüitas. Cuando los inviernos, como usted dijo, cuando alguien se enfermaba, y el invierno era bravo, ¿cómo hacían para sacar los enfermos? Y en hamaca, en caña. Las hamaquitas. Con los 2 cañas y las hamacas las amarraban con cabo y ahí sí el personaje a llevar el enfermo a cargarlo. ¿Y cuántas personas más o menos? Y así fuera el invierno bravo, con botas, sin botas, pero se iban al lodo donde fuera. Pero lo sacaban. No lo sacaban. ¿Cuántas personas tenían que ser para poderlo sacar? Y si es que ahí el familiar, que el vecino que estaba, y siempre ha sido el vecino, porque uno siempre le ha ayudado a dar la mano. Y en ese tiempo los vecinos, así estuvieran lejísimos, más que sea, me daban un churazo, le pegaban un churo y ya, acá estaba ya el vecino ya. Algo pasa, dice, porque ellos eran inteligentes también. Y ese churo es enfermo, vamos, y con los focos ya venían la linterna alumbrando y ya estaban acá. ¿Y cómo diferenciaban? Porque, por ejemplo, antes utilizaban el churo para el almuerzo, Sí. para el enfermo, la pared. ¿Cómo diferenciaba qué era? Porque era noche. Y porque ya era de noche, pues. Ya era de noche, la gente ya se percataba que era enfermo, pues. Porque no era para trabajar, para churear, pues ya ustedes le mandaban el churazo, era para que usted bajara, viniera, que era porque era enfermo. Y ya el día, porque era el día que tenía que llamar a los trabajadores. Pero y si por ejemplo en un caso de que está enfermo y es en hora de mañana, tenían otro sonido para diferenciarlo, ¿no? No, pues ya se iban, pues ya cogían, ya se cogían bestias, ya iban a verlo, algo así. Ya. Pero cuando era así, tiempo así, mi mamá tenía su costumbre que ella tenía una comadre, que la vecina de aquí, que ya se bajaron aquí. Pero cuando ellos vivían adentro, al fondo, ellos se churiaban. Todos tenían los churos, ese era el aviso de ellos. Y ahí ya Y enseguida. ya enseguida sí, la gente se botaba. Y como antes había las curanderas y los curanderos, ¿no? Sí. Los curanderos de medicina. Y cuando Pero mi toda la mamá, comunidad mi mamá era ella, la medicina de ella era ella. Ella ya mucho que ya no podía, bueno ya. Pero mi mamá, ella siempre su remedio. Ellos no dejaban tener su remedio en casa. Ella sabía entonces bastante de Sí, medicina. de medicina. Mi mamá fue curandera de inflamado, fue curandera de ojeado. Ella sobaba los pies que se le dañaban los tobillos, quebraduras. ¿Y usted no le aprendió eso de No, ella? yo no, oiga, los que aprendieron fue mis hermanos. Porque me imagino que, por ejemplo, alguien que estaba inflamado, Sí. ya ella tenía que le podía dar a esa persona que estaba Ella inflamada. siempre, por ejemplo, ella como toda una vida mi hermanita fue enferma, pues ella no podía hacer la exposición bien. Y ella, mire, que ella cogía, yo no sé quién le enseñó, que el cojojo, esa planta, mire, la machacaba
y la machacaba, machacadita, le sacaba la esencia y ahí le trancaba 2 frascos de ese aceite ricino. Y eso le mandaba con regador a mi hermana. Y ya se acabó eso. Mire. Y ahí le Y hacía. ella ahí ya hacía la popó. Con ese ese era el lavado que se le hacía para lavarle las tripitas a ella, porque ella no hacía, es que ella salió bien, ella con la tripita muy estrecha, ella no hacía ella era bien piponcita. Y mi mamá, mire, le salvaba la vida a mi hermana solo con las palomitas. Ella les hacía porque ella se desmayaba, porque cuando ella hacía pues era vasenillón, 2, 3 vasenillas que ella botaba y ella se desmayaba y mi mamá levantaba la vida de ella solo con cuy y las palomitas, un baño María. Así salvaba a mi hermana a ella, vuelta a la vida de ella. Y una vez que ella le daba esto, ella Y se ya recuperaba. sí, se recuperaba, así tuviera 8 días en la camita ya acostada, pero ya después ya caminaba, se salvaba. O sea que cada que le hacía esto también la Sí, debilitaba. la bastante. debilitaba mucho, claro, quedaba bien mal. Ella quedaba bien malita. Pero los cuyes es un... No sé por qué, o sea, nosotros tenemos una frase que le tenemos asco al cuy, porque dice que, claro, el modelo da de rata, pero él es un animalito como el ganado. Él solo come cascarita verde y pajita, lo que le pongan, porque ellos comen hasta zanahorias y le ponen. En Bahía. Y mire, y ese animalito es tan, pero tan alimentoso, oiga. Es tan, pero tan alimentoso que usted levanta a un enfermo. Y el inflamado. A la niña del coco dice que le han dado para que el estrago que ha tenido, que no ha podido comer nada. Con eso le pasa. Y a ella le ha pasado con el cuy. Se podría decir que es un animalito medicinal. Sí, y nadie lo quiere tener. Porque nadie lo quiere tener, no sé, porque dice que no les gusta, porque dice que porque el trabajo. Pues si yo le digo, si uno tiene los animales por trabajo. Claro. Y los picados de culebra también los curaba su mamá. Bueno, ya dependiendo, pues ya mi mamá ya veía ella, viendo que ya echaban, dice que yo nunca he visto, ¿no? Pero escuchaba que decían que ya cuando el enfermo del picado de culebra ya le echan mucha sangre por los poros, Porque él me dijo que iba. y ahí ya iba no, para porque allá. ella tiene que ir el suero, otras cosas que ya O sea, ellos que son más necesarias. porque se iban todos. Otro que mi mamá lo que le amarraba era aquí, en las piernas, le hacía como una cruz así, las camisas. Y con todos se iban. Pero ahí dice. veía la reacción. Todos se iban. Sí. No sé. Pero así me dijo ella. Yo voy a cuidar. Ya, de y la- por ejemplo, anteriormente las casas eran muy diferentes a las de ahora. ¿Qué era lo característico de las casas de antes? Que usted recuerde. O sea, mi papá fue un hombre que él fue pequeño en persona, pero en idea fue demasiado desarrollado. Y como él tenía su manera de ser celoso, a él nunca le gustó la casa baja. Eso, Y todo un tiempo las casas altas, o de 2 plantas. sí, que. Y en eso sí fue bien la caña, Darle que se fuera la caña Manta, picada, o se fuera Santo el Domingo. piso de madera. 1, 2 partes. En eso sí, mi papá sí fue bien. No sé a dónde la desviaría. Ustedes, por ejemplo, en las casas antes había personas que decían que si tenían, por ejemplo, un huesito de muerto, les protegía la casa. ¿Ustedes alguna vez practicaron esto o escucharon? No, yo sí lo viví en carne propia. Mi mamá tenía una cuestión que como ya ella caía malita, ya la llevaban a Manta, a Bahía, y ya como yo ya tenía compromiso, ella me dejaba en la casa, pero ya no la de encima, sino en esta, que desarmaron porque allá detrás del palo de mango, allá. Y una vez me dijo ella que le cuide la casa. Quédate, dice, porque ella todo un tiempo no me decía mía, sino que me decía Rocío, que te quedes en la casa, dice que yo me voy porque ya tu hermana ya dice tal vez no sabe cuándo regresemos. Ella se iba. Y en verdad es que un día, yo la verdad es que hasta me enojé con mi mamá porque ella dijo, ¿por qué no lo dejó recomendado? ¿Por qué tuvo que hacer algo que yo no quería pasar en eso? No. Mi mamá tenía un dedito de uña, no sé si era del tío o del abuelito. Bueno,
Pero yo sentía que en la casa a las 6 de la tarde ya me sentía yo como con la casa pesada. Ya me quedaba yo ya sola, porque ya mi marido era vicioso, la pelota, el naipe, se iba, me dejaba a mí solita. Bueno, hasta aquí un día de tarde, ya como a las 6, yo sentí que en la cocina ya había dejado limpiecito y me seguían lavando los platos. Bueno, no le paré bola porque me sentí que como, bueno, siempre el gato, ya, me cogí que mi mamá tenía un gato, pasajero de ser el gato. Me vuelvo, me salgo para afuera, vuelta. Adentro del cuarto, chuta. Bueno, en el cuarto no se va a meter el gato. Algo como que sacudieron así. Ay, no, pues. ¿Cómo que? Yo de ahorita nomás salí de allá. ¿Qué? ¿Quién me vas a donar el trapo? Vuelta, me salgo del cuarto, vuelta, me meto para acá. Nadie. Bueno. Cuando ya después, ya me acosté, me quedé solita, siempre no llegaba y no llegaba. Ya de madrugadita ya que llegó, como que yo dije, ¿será él? Y como que cogí un paso de la puerta principal hasta afuera, la cocina, llegaba. Y mi papá tenía una hamaca. Y esa hamaca como que se mecía, se muerto, como que se mecía y vuelta, como que dejaba esa hamaca, como que la sonaba, volvía a regresar a vuelta al cuarto. Ah, no, pues. Yo dije, no. Yo ahí sí, yo ya craneé. Yo dije, esto es mi mamá, tiene que tener esa cosa porque a mí no me deja en paz este muerto. Llegó y yo le conté. Venga acá, le digo, mamá, que yo a usted le digo, yo ya no sé ni qué es que le digo, yo ya no le voy a cuidar su casa, le dije, se lo juro que no le cuido su casa. ¿Y qué pasó? Y deje recomendado al que tiene de cuidar casa, y si usted tiene ese cuida casa, déjeselo a él, le dije, pero yo no me quedo más en esta casa. A mí me dejan solititita, le dije, y ese me hace, le digo, asustar para adentro, para afuera, yo voy a ver, no hay nada, vuelta, regreso, no hay nada. Se meten en esa hamaca, no hay nada. No. Déjele recomendado al que le cuide su casa. Y mi mamá le cuento que de verdad, como yo le decía, que le deje a su cuida casa. Fue verídico ella. Yo no me le quedé más en esa casa. El miedo. Y ya pues me dio miedo porque no lo había dejado recomendado. Ella tenía que haberle dejado dándole la oración y decirle, fulano de tal, te dejo aquí a la fulana de tal, pero no me le hagas nada. Ella no, pues. Ella no lo deja recomendado. Cuando yo ya no me le quedé, y vea, dicho y hecho, cuando ya, pues nosotros no, me acuerdo que nosotros no sé de dónde era que veníamos, parece que veníamos de abajo. Y para que no mentirle, mire, yo ya sabía que el cuidandero estaba ahí. Y por adentro de la casa, harta vela, él andaba aquí alumbradita la casa. Y yo medio miro para arriba, no, este está cuidando la casa. Uy, ya lo dejo recomendado a mi mamá. Vela prendida. Y Vea. no había nadie. Y no había nadie. Es que ya a mi mamá ya nadie se le quiso quedar en la casa. Nadie se le quiso quedar en la casa. Y por eso nosotros le dijimos, usted tiene su cuidandero, déjese en la casa a su cuidandero. No me quedé en la casa. Y así pasó, sí, eso es verídico. Y yo digo porque mi mamá me hizo pasar susto. Y otra vez fue lo mismo. Yo me fui allá abajo, ahí en el kiosquito negro, ahí había una casa grande. Y yo como ya era de compromiso, nosotros nos pasamos para allá a esa casa grande. Ahí fue otra que yo no sabía que ahí tenían una canillita, no sé qué era que tenía. Y yo vengo limpia las imágenes que habían dejado ahí. Yo boté todo lo que estaba ahí. A mí nadie me había dicho nada. Bueno, cuando ya después vengo y en la tarde, oiga, cuando se va subiendo uno y ese señor se fue y me deja como tempranito, oiga. Era el dueño de la casa. Y sube la escalera y llegó hasta la cocina y yo estaba en el cuarto y ya parece que estaba arreglándola a ella. Porque supuestamente él me dijo que se iba para allá abajo, pero que ya regresaba, que lo veníamos en mi mamá. Oye, y en esa casa he sabido que son 3 clases de huesitos en cada cartón. Y esos cartones yo los boté, pues, no habiendo que no había nada. Y toda la noche me llegaba ese muerto. Esos muertos me llegaban a la casa. Y me
machucaban esos muertos, me hacían una de ruido y él no quería creer, el padre de ella no quería creer. Hasta que un día yo le dije, te queda tu casa botada y me vienes a ver mis trastes mañana mismo. Le digo, porque esa casa está pesadísima. Le digo, tú te vas y esa casa ya está pesadísima. Y comienzan a hacerme ruido. Uy, es que vos sí que eres floja, dice. Y que vos sí que no quieres estar en casa sola. Y, oye, le digo, yo te dejo botado ahorita. Te dejo porque te dejo botado. Yo lo que lo hacía que se quede. Pues. Mire, y le cuento que como yo era incrédulo, nosotros nos pasamos por la carretera para arriba, ya por arriba los pasamos. No bajamos por abajo la carretera vieja, sino que por arriba los fuimos. Y cuando le cuento, señora linda, que no hay que creer que esa casa era toda alumbradita desde la escalera todita, porque era alta y era larga, así un corredor largo. Y por el cuarto alumbradito, yo le digo, yo que miro para allá, le digo, pero mira tú pues. Y mira a ver, y ese hombre le cuento que no fue cuento que dijo, dice, verdad lo que yo digo, no, es que tú me decías que era mentira. Y ahí me voy a de mi comadre Grete. Yo le vine y le conté toda la decena. Y cuando me dice, yo le digo, comadre, le digo, hay unos cartoncitos, yo los boté, le digo. Y le cuento que esa caja está como pesada, le digo. ¿Y por qué le digo esos cartoncitos que tenían? Ay, comadre Miriam, vaya, no los quemó. No, le digo, usted ya está botado ahí. Vaya, recoja lo que ahí está, le dice. Ay, no me coja los queditos, vuélvalos a subir arriba y prándale una vela, dice, porque ahí está. Pero no me dijo, era fulano, fulano y fulano, nada. Ya me dijo que recoja los cartones y que se los deje puesto ahí. Vea. ¿Y lo hizo usted? Y tuve que hacerlo porque ya, ¿qué más me quedaba? Ese muerto todo un tiempo me iba a andar siguiéndome, pues. Y ahí Ay, que sí, hizo, y ya no. una vez que, mire, y una vez que yo ya dejé todo de vuelta los cartoncitos ahí, yo ya ni los abrí, no que yo ya sabía, yo ni los abrí los cartoncitos, los volví, los puse en cada santito, puse un cartón y le prendí una vela. Dijo una, ella sí me dijo, dice, dice, un huesito sí es de mi tía Elena, dijo ella, y el otro no me quiso decir. Pero verídicamente que nos hizo asustar, y yo nos fuimos a casa. Me tuve miedo yo, pero le digo a mi mamá, no, que me dé, que yo, por ejemplo, yo tengo mi casa, y que yo le rece una oración a una ánima, ahí sí, por ejemplo, el ánima de mi hija, por ejemplo. Yo le encargo mi casa, es diferente a tener un hueso. Eso sí no. Eso sí no. Pero yo en cambio ya ella sí, ya vuelta ya. Y yo no, a ella nunca le tuve miedo. Yo a ella no. ¿Usted es devoto de algún santo? Yo sí. Como mi papá. ¿Qué santo? Mi papá celebraba en velorio la Santísima Trinidad. Ahí la tengo. Ahí me la dejó. Y la Santísima Trinidad, San José y San Antonio. Los tres santitos los festejaba él. ¿Y cómo lo festejaban? Y que los dulces, que el rompope, que la chicha, que la gallina, que los festejones, hacía baile. Pasa que era celoso, sí, siempre hizo eso. Y ahí en eso sí ustedes podían disfrutar ahí. O sea, los muchachos, porque yo no, pues yo vaya a la cama, voy a dormir. No estaba de baile. Nunca estuve de baile. Para él nunca estuve de baile. Sí. Así es. Ya, y por ejemplo, en antes usted ya nos decía que ustedes mismos cosechaban sus propios productos y todo esto, pero por ejemplo antes, ¿cuáles eran los productos que más se cosechaban y ustedes podían vender como para tener dinero o hacer cambios? O sea, mi papá nunca fue un hombre que le gustó cultivar, pero para tener. O sea, él más se dedicaba, él sembraba hasta el arroz. Poquito en la vida se sembraba el arroz, ahora que ya no da el arroz. El arroz se cosechaba, se pelaba. Y por decir el maní, también él siempre, como él todavía estaba con su fuerza, él siempre sembraba el maní. Y así cacao, café tenía. Todo tenía, el café, cacao, palma, porque hasta aquí en el río venían a apañar a mis hermanos palma real. La tagua, todo tenía él. ¿Para qué? Que me decía que tenía las vaquitas. Tenía las vaquitas. La fruta, por ejemplo, la finca de él fue pura fruta, cogía naranja, vendía, regalaba. O sea, fue un viejito pequeño, pero bien
bien puesto en eso. Casi no le digo. En la finca hizo encierro para chanchos, para que parieran, comieran, y ahí más se le iba a ponerles agua, tirarles guineo, y si no comían el guineo botado. Antes había como que la facilidad de criar un chancho Claro, libre. El criollo. Ese criollo. Almacenaban la manteca, eran unos chanchísimos y enterraban la manteca para todo el tiempo de comer, el invierno, el verano. Como quiera, con eso ustedes cocinaban. Claro. La sal en quintal, tirada en bijado, en tarima para la sal, para comer nosotros. Y la ponían ahí Y la para ponían que no para se que dañe. no se haga agua, claro. Se liaba en hoja de bijado y se hacía así como bollo y se tiraba así. Pues, tarima va a tener la salsa. Y así, por ejemplo, de animales, ¿qué más criaban para consumir? Ya el chancho, la gallina. ¿Consumían algún otro tipo de animales? Solo eso. Solo la gallina, la vaquita. Mamá y tenía hartísima gallina cuando vivía arriba. Ya se enfermaron los viejos, ya no hubo fuerza. ¿Usted se sabe alguna adivinanza? Tengo hartísima adivinanza. Está por anotar un cuaderno. Yo le hacía esas adivinanzas, se las anotaba para mis hijos. Para cuando me preguntaran en la escuela, y ellos tenían que responder, para que no sacaran cero, porque a veces los profesores eso le hacían. Sí. No digo, los cuentos, los trabalenguas, eso andaban a preguntar. Y yo tenía que ser pila para que mis hijos no se defendieran. Para que no se sacan una manana. Claro. ¿Y se acuerda de alguna de ellas, de las que les enseñaba a sus niños? Sí, ¿por qué no? A ver, dígame, para ver si nosotros adivinamos. Pero los trabalenguas no me dijeron No, uno. sí me ¿Quién me dijo el trabalengua? Nadie me dijo uno. Yo le dije, el de plancha, ¿con cuántas plancha? Es mi dislexia. Ya. Yo tengo dislexia. Díganos las En adivinanzas. ti te me encajo, tú te meneas, leche te saco, gusto me deja. No diga la respuesta, pues. ¿Qué dijo el tallo? Tallito. El tallo. El caimito. El caimito. Ah, el caimito. Es una fruta. Es una fruta. Sí, sí, Otro. Otro. Ti, te lo metí, hasta la mitad, ronco hasta el tronco. Cuando había clase, no me acuerdo. no la podía ver, me ponía a comer caimito. Una persona cerrando un palo. Ti, te lo metí, hasta la mitad, ronco hasta el tronco. El serrucho. No. Ay, no. El reloj no. El anillo. Eso es trampa, tramposa. ¿Y usted se sabe los versitos del niño Dios, los que le canta para Navidad? Yo me sé hartísimo verso. ¿Nos Hay que puede hacer decir? Ya lo que entrevista. hasta lo alcé porque no tenía con quién cantarle a mi Karina, niño. Tenía hay que que, hacer la otra entrevista. tenía que dejarlo pues para las candelarias que le cantan. Sí. Ya pues mire. Y que me resultó quebrado, que no sé si fue el gato que me le quebró la manito o los niños que vinieron. El perrito. No, él no estaba. Ella se salvó. Él no estaba, no sé si era el gato que le quebró la manito. ¿Nos puede decir alguno de los versitos? Me lo voy a hacer reír. Comadre. A ver, ¿cómo que? Recoja la estilla, que a la medianoche comemos tortilla. Oh, tengo que aprenderme ese. Me ganó. Yo necesito uno de esos para... Bonito, boquita y cilantro, esos que no cantan, bótelo al barranco. Oye, está bueno.
Y antes, por ejemplo, esta comunidad, como quiera, usted ha vivido toda su vida aquí. Toda mi vida. ¿Hacían alguna fiesta? ¿Celebraban algún santo? ¿Se organizaban para alguna cosa? Sí, eso sí. ¿Para qué? ¿Qué celebraban? Mi papá no le digo, los Ya, santos de él sí. sí, pero en la comunidad, así, como sí, vecinos. como vecinos. Un año hicimos aquí un baile así para Año Nuevo, como por este tiempo hicimos. Por este tiempo hicimos aquí, cerramos ahí, hicimos ahí. Ya casi cuando yo me estaba dejando del papá de ella, hicimos un baile aquí. Ya. Sí, siempre sí. Sí se organizan como Sí, comunidad. sí. Muchos nos mencionan en nosotros que usted le contaba o contaba cuentos para sus hijos. ¿Alguno que se sepa o que más o menos tradicional de antes? El cuento. Ay, ese está como medio largo. Mira, eso no me sale. Digo, nosotros la infancia, nosotros no fue fiesta tanto, no fue fiesta así como ahorita el Año Nuevo, Navidad. Nosotros solo el oficio. La infancia de nosotros fue el oficio. Mire, yo mi oficio era la cocina, que hacer el curry, que la sal prieta, que el dulce, el manjar, el rompope. Eso me enseñaron. ¿Y eso quién le enseñó? Y los ojitos. Solo veía a su Yo mamá. solo veía a mi mamá, porque no tenía que estar más que solo con mi mamá ahí. Nada más. ¿Y usted conoció a sus abuelitos? La mamá de mi papá, sí, mis abuelas sí, pero ya los abuelos ya no. ¿Y ellas cómo eran? Mira, la mamá de mi papá era suquita como yo, bien pelito. ¿Pero era estricta o era...? Claro, oye, sí, pues ella era, Dios mío, no quería ver nada sucio, todo era impecable, Todo lindo. todo limpio. Todo limpio. Sí, eso sí. Las abuelas fueron Tiene así. que ser que tiene agua en el cerebro. Algún tumor tiene, ¿no? Ya, muy bien. Y por ejemplo, ya con toda la experiencia que usted ha tenido, de lo que ha vivido, o sea, ya como que eran estrictos sus padres, que ya con el tiempo pues ya también usted como que se liberó, por decirlo así, porque como decía, ya con su marido fue una vida diferente que ya no se dejó. ¿Qué consejo usted le daría a la juventud de ahora? Mire, en primer lugar, la juventud de ahora, yo creo que no le gusta esa era de nosotros. ¿Ya? Porque dice que eso fue un tiempo ciego, un tiempo que como que lo sometieron a nosotros a hacer eso. Eso es lo que dice la juventud de ahora. O sea, más que todo mis hijos, dice que eso es es una era pasada, que ya no hay límites de ahora. Ya. Y entonces, ¿usted qué le recomendaría a ellos? Que se preparen, que estudien. O sea, que sean yo buenas sí, yo personas? eso les digo, yo a mis hijos sí les dije y quise, y les digo que uno fuera arquitecto, doctor, enfermera. Yo siempre decía, si yo no lo hice, hágalo ustedes. Prepárense para que mañana pasado les digo, no sean como yo. Le digo, bueno, yo no me siento mal de lo que mi padre me enseñó, le digo, me siento bien por todas sus buenas educaciones que nos hizo. Le digo, con su rigidez aprendimos muchas cosas. Y eso es lindo, o sea, mi vida fue linda, yo le agradezco, y aunque mis padres no estén, yo agradezco lo que fue duro, pero le agradezco por todo la belleza que nos enseñó. Sí. Bueno, nosotros agradecemos que usted haya compartido su vida con nosotros, su experiencia, y nos haya contado que usted vivió
y que de una u otra manera pues a nosotros también nos enseña a ver la vida de una manera diferente, porque se podría decir que nosotros la vivimos como que acelerada, muy diferente, como que cada quien por su lado. Entonces esta entrevista va a estar disponible en la fundación, donde la pueden ver sus familiares, sus hijos y usted misma también, y le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros su historia de vida. También les agradezco porque igual de todas maneras yo sé que esto es bueno para todos, porque igual vamos a estar informados todos, mi familia, y en eso pues viéndolo bien, la vida de los jóvenes de hoy día es dura, y como siempre yo sé decir, no es una mala palabra y no la cojan por mal, por decir, siempre en mi reputación dicen, es que el hijo varón, sí, claro, tiene su manera, sus malas influencias, pero cuando uno lo corrige, no se somete a hacer cosas malas. Y yo digo, no, yo adoro a las hijas que así sean, que sean putas, pero igual sean a ser honradas. Le digo, y el hijo varón es duro saberlo entender. Tengo 2 varones, pero yo he sido padre y madre para saberlos corregir. Y hasta aquí le digo, me siento gloriosa con ellos, porque no me han hecho quedar mal. Le digo, ojalá algún día no se tuerzan cuando ya no esté, le digo. Porque he sido, le digo, de una tierna edad y he sabido reprenderme a mi hijo y a mi hija. En ese sentido le digo, no he sido mala madre, le digo, ya si no lo aplican, pues ya no es culpa. Claro, igual ustedes los padres hacen su rol hasta donde pueden. Y que no les ha hecho reír que yo mi canción para los puercos, cuando nos mandaba mi papá a echarle agua y esos puercos no llegaban, yo era lloronísima. Y si sabe que yo cuando esos puercos yo me estrujaba las patas, yo, chino, pero yo era que chillaba. Mi hermano me decía, dice, pero no llores pues, vos no gritas los puercos, sino que estás, es que ese puerco no llega. Y yo era grito, pues yo decía, es que ese puerco no llega, le digo. Es que mi papá decía, tantos puercos tienen y tienen que llegar. Y esa era la canción de los puercos. Me imaginen que ese puerco, ¿cómo le aprendimos nosotros? Decía, pero mi papá, ¿cómo nos enseñó a gritar ese puerco? Y que chino, y que ese puerco tenga que llegar. Y llegaban. Y llegábamos, oiga, sí. Y cuando no llegaban, no le digo, cuando no llegaban esos puercos, yo era chilla, chiquero. Sí, oiga. Bueno, saben experiencias que miren que a la larga ustedes se recuerdan, sí, y los muchachos así cuando han estado, cuando yo me quedé sola con los muchachos, pues me decían, mami, convérsalo tú de cena. Los 2 últimos, pues ellos me preguntaban, nos reían de la vida tuya, y yo les contaba de todo lo que yo hacía cuando era muchacha. Le digo, esa fue mi infancia, yo no tuve fiesta. Y mire, y ahora que ya fui como sea con Virginia, fue verídico, mi vida fue durísima. Yo no conocí nada de que un libro lindo, que un detalle del libro, yo ahora que lo descubro. Pero mira, a pesar de eso, usted ha salido adelante, o sea... Si no, es que me iba a poner a estudiar en el 3x1, sino que porque ya tuve es que desde cuando mi hija murió, les juro que yo me quedé con una cabeza grande, para adelante, como que ya no tenía cabeza. Claro, es que eso afecta bastante. Ahí no me deja la idea. Ya no me fui a acabar de estudiar el 3x1. Me afectó con la muerte